Hola estimados, bienvenidos a este nuevo video tutorial de FabLab. Soy Cristóbal y hoy vamos a continuar con el software GIMP. Acuérdense que esto va dentro de la línea de lo que es el diseño 2D y específicamente el apartado de trabajo con archivos tipo raster, con lo que es edición de imágenes, manipulación fotográfica, retoque fotográfico, etcétera. Y lo que hoy vamos a ver va a ser una de las herramientas más elementales de lo que es el software, que vendrían siendo los pinceles que tenemos acá. La idea de los pinceles es que vienen siendo un simulador de lo que vendría siendo un pincel del mundo real, ¿cierto? El pincel de un artista, que lo que tomas, tú tienes un lienzo en blanco y empiezas a pintar, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia del pincel? Es que el pincel nos permite simular ciertos efectos, técnicas, eh, degradados, etcétera, como vamos a ver a continuación. Entonces yo tengo acá seleccionada la herramienta pincel y lo que hago es que hago clic, lo mantengo apretado y empiezo a pintar. Si se dan cuenta, la gracia de esto es que empieza a hacer un trazado suave, bastante orgánico. Acá lo estoy haciendo con el mouse, sepan que esto también lo pueden hacer con tableta gráfica si es que tienen disponible. Y la gracia es que me emula este tipo de movimiento. Si le hacemos zoom, manteniendo apretada la tecla control y hundimos la rueda del mouse y la empezamos a girar, empezamos a ver que esto tiene como un tramado de píxeles negros, pero a su vez en los contornos, los bordes tiene como un degradado, ¿cierto? Entonces la gracia es que genera una especie de ilusión de degradado, así como lo que te deja cuando tú empiezas a dibujar con un pincel, con un tipo de pintura, etcétera. Por ejemplo, quisiéramos borrar esto, apretamos la tecla suprimir y lo borramos todo. O también, por ejemplo, si tenemos una parte, digamos que esta zona de acá yo quisiera borrarla, tendríamos acá disponible la goma de borrar, que la podemos alcanzar con el atajo del teclado Shift y la tecla E. Activamos la goma de borrar y lo que hace es que si paso encima es como que empezar a pintar con el color de fondo del lienzo que estamos trabajando. Sepan que el lienzo también nosotros le podríamos agregar transparencia si lo necesitáramos. Entonces esto ahora está borrando, ¿cierto? Pero la particularidad es que está borrando con el mismo tipo de pincel con el que yo estoy pintando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si por ejemplo yo quisiera cambiar el tipo de pincel, por ejemplo a uno más sólido como este de acá, tenemos en esta zona de acá lo que son los pinceles, y yo empiezo a borrar, se dan cuenta, cambia el cómo se va borrando esto, se dan cuenta, la línea es mucho más marcada, el trazo donde voy borrando. Al contrario de acá, que se puede ver un tipo de, se alcanza a apreciar un difuminado, ¿cierto? Entonces ahí empieza a ver cómo se ve la transición de píxeles en uno versus el otro. Cambio este, se dan cuenta, es mucho más suavizado. Entonces volvemos acá. Acuérdense que con control y la rueda del mouse nos vamos desplazando. Si quisiéramos volver al pincel podemos apretar el atajo P del teclado para empezar a manejarnos con la interfaz más rápido. ¿Y cuál es la idea de esto? La idea de los pinceles, acuérdense que podemos apretar suprimir si queremos borrar el espacio. La idea de los pinceles es que como tenemos variedad de pinceles podemos hacer distintos tipos de dibujos, pintar, etcétera. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño si quisiéramos un tamaño más grande. Por ejemplo, acá lo voy a agrandar mucho, lo voy a agrandar ya aquí, pasado los 500. Miren cómo cambia esto. Casi que estuviera pintando el lienzo entero, ¿cierto? Y si le pongo un pincel más duro y le agrandara su tamaño, porque todos los pinceles son distintos, miren, pinto el lienzo completo, ¿cierto? Miren. Entonces, ¿cuál es la idea de los pinceles? Que en el fondo podemos pintar el lienzo con distintos tipos de patrones. Por ejemplo, acá si empiezan a experimentar con, tenemos un montón de patrones ya predeterminados. Miren por ejemplo este, que se llama confetti. Miren el tramado que hace. O por ejemplo acá tenemos uno que tiene forma de estrella. O también tenemos algunos que son como manchas, así para emular otro tipo de técnica, así como si estuviéramos ocupando pastel o óleo. Entonces sepan que la gracia de esto es que son básicamente los pinceles son configuraciones de cómo se distribuyen píxeles para poder simular una determinada textura. Entonces esa es una de las gracias y que nos permiten obviamente ir generando distintos tipos de técnicas. Sepan que uno acá puede estar semanas jugando con los distintos pinceles para lograr distintos tipos de técnicas, de dibujo, etcétera. Y lo otro que me interesa que sepan es que dentro de lo que es el mundo de los pinceles, vamos a irnos de nuevo al pincel sólido,
si queremos, por ejemplo, reiniciar acá los parámetros, tenemos acá esta como flechita así que indica como a retroceder, que es como para darle los números por defecto que vienen incorporados. Y si quisiéramos, por ejemplo, dibujar, yo quiero dibujar una línea recta, no me sale, ¿cierto? Es difícil hacerlo a mano alzada, una línea recta, ya sea en papel o en digital, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer clic en un punto del lienzo y sin desplazarlo voy a mantener apretada la tecla Shift, y si se dan cuenta lo que empieza a pasar es que aparece una línea, ¿cierto? Entonces yo hago clic y se hace un trazo de la línea que es recto. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí la idea de esto es que yo puedo ir dibujando figuras con líneas rectas. Por ejemplo, si quisiera dibujar algo como un elemento más geométrico, etcétera, esta sería una buena forma de partir. Otra cosa que me interesa que sepan es qué pasa si yo aparte quiero saber el tema de los ángulos y quisiera hacer, por ejemplo, un cuadrado perfecto o lo más cercano posible, ¿cierto? Que estuviera recto. Lo que puedo hacer es hacer de nuevo clic, mantener apretada la tecla Shift y la tecla Control a la vez, y ahí las líneas van a estar en ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo me mantengo recto a esto acá, la línea va a ser una línea perfecta acá de 90 grados. También si hago clic acá y me mantengo en ángulo, acá puede ser de 45. Acá sería ángulo 0, 15, 30, así van de 15 en 15 en el fondo. Entonces sepan que la idea es que yo puedo ir dibujando ya acá con ángulo recto. Entonces, por ejemplo, si quisiera, no sé, por decir algún triángulo rectángulo, ¿cierto? También lo puedo hacer bastante sencillo, ¿cierto? Me respeta eso. Entonces después me saldría fácil yo poder empezar a, no sé, por decirle algo, cambiar el color, que también lo pueden hacer acá. Y quisiera empezar a pintar dentro de esto. Aquí cambiamos el color. Y podemos empezar a pintar, ¿cierto? Entonces sería formas de poder ir creando geometría más cómodamente con el asunto de los pinceles, ayudándole un poco a la tecnología del software para crear distintos tipos de figuras. Sepan que es bastante sencillo de hacer. Entonces, la idea para este video guía es que ustedes empiecen a experimentar con la herramienta de los pinceles y empiecen a probar a dibujar cosas. Pueden dibujar, recrear algún dibujo de su interés o algo que hayan hecho alguna vez cuando niño, o buscar algo en internet y tratar de calcarlo encima, pero sepan que es bueno aprovechar de aprender a dibujar con esto, tanto con los atajos de líneas rectas con el Shift y el Control, y a mano alzada, y experimenten con las distintas variedades de pinceles, porque la gracia que tienen esto es que están llenos de distintas opciones de difuminado para lograr distintos tipos de efectos. Entonces sepan que así ustedes pueden ir logrando acabados muy interesantes de lo que es creación de contenido en imágenes raster. Esta es una de las herramientas más elementales para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, si le van practicando, van a tener mejor dominio de esto y van a poder llegar a hacer cosas bastante interesantes para crear elementos personalizados, editar, por ejemplo, crear composiciones, crear elementos digitales que después los podrían mandar a imprimir, etcétera. O sea, las posibilidades que se abren al empezar a manejar este tipo de herramientas son bastante amplias. Así que les aconsejo que empiecen a jugar con el pincel, que pueden hacer, jugar con el tema de los tamaños, de las diferentes parámetros que tenemos acá, del tamaño, del ángulo, para ver cómo se desplaza el pincel, de si es muy duro o muy suave, para ver cómo va variando esto en lo que cuánto se aplica una capa sobre otra, etcétera. Entonces, todos estos son parámetros que pueden ir jugando para poder en el fondo experimentar como si estuvieran casi que en un lienzo, ¿cierto? También como un tema artístico es bastante agradable de repente o empezar a aprovechar a lo que es pintar, a dibujar, etcétera. Así probar nomás, igual como cuando agarraron un cuaderno y tomaron un set de lápices y empezaron a dibujar. Acá lo mismo, pero con la potencia de que tenemos todas las herramientas digitales a nuestro favor, y que también, igual que la mayor diferencia yo diría que es el control Z, ¿cierto? Si no me gustó algo,
para atrás y listo, no hay problema. Este sería el tutorial por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.